Vale, vamos a comenzar con el siguiente problema de geometría analítica, donde nos pide encontrar la ecuación ordinaria de la circunferencia y nos dan los siguientes datos. Nos dice que la circunferencia pasa por los puntos A y B, que tiene las coordenadas, en A tiene las coordenadas 7,3 y en B tiene las coordenadas menos 3, menos 7. Bien, ahora nos dice que su centro está en la recta que tiene la ecuación x más 2y menos 6 y es igual a 0. Bien, teniendo esos datos, ahora vamos a tratar de graficar. Primero, vemos que aquí tenemos el centro que está en esta recta que tiene la ecuación x más 2y menos 6 es igual a 0. Bien, el centro nosotros sabemos que tiene las coordenadas h, k. Y nosotros sabemos que h representa nada más que x y k representa la coordenada en y. Bien, tenemos que tener eso en cuenta. Además, ahora sabemos que la distancia desde el punto A hacia el centro, simplemente eso es el radio. Y la distancia desde el punto B hacia el centro es nada más que el radio. Entonces quiere decir que desde el punto centro, que es el punto fijo, o sea, del centro hacia cualquier punto de la circunferencia, el radio siempre va a ser constante, va a ser igual. Quiere decir que desde el punto B hacia el centro, es lo mismo la distancia desde el punto A hacia el centro. Bien, entonces tendríamos que la distancia desde el punto B al centro es igual a la distancia desde el punto A hacia el centro. Eso quiere decir que el radio es igual, ¿no? Entonces tendremos que reemplazar. Tendríamos aquí además recordar cómo se calcula la distancia entre dos puntos. Supongamos que los puntos son B y C, distancia del punto B hacia C. Ese se calcula con la raíz cuadrada de x2 menos x1 y es elevado al cuadrado más y2 menos y1 y todo eso elevado al cuadrado. Bien, aquí, esto de aquí, esta ecuación es de esa recta, ¿no? Bien, simplemente reemplazamos los valores. Podemos nombrar aquí los puntos, o si vemos que tenemos dos puntos, el punto B sería un punto y el centro sería otro punto, y simplemente nombramos. En este caso no hay problema al momento de nombrar los puntos, pero en este caso vamos a nombrar que el punto C va a ser x2 y y1, este entonces será x1 y y1. Bien, entonces simplemente reemplazamos en la fórmula. Tendríamos que la distancia, vamos a tener en esta parte, comenzamos reemplazando, tendríamos la distancia de B a C, o sea, tomamos el centro y el punto B, tendríamos que reemplazar en la fórmula. x2, simplemente x2 será h, entonces tendríamos h menos x1 sería menos 3, entonces protegemos dentro de un paréntesis. Cerramos y todo es al cuadrado, más, otra vez, y2 menos y1, que sería, en este caso sería y2 menos y1, que sería k menos de la fórmula, y menos 7, y eso cerramos con un paréntesis, y eso elevado al cuadrado. Bien, ahora, eso sería igual a la distancia que hay desde el punto A hacia el centro. Entonces hacemos otra vez la raíz cuadrada. Entonces ahora los x1 y y1 será el punto A, x1 y y1. Bien, y simplemente igual vamos a tener que reemplazar. Tendríamos x2 siempre va a ser h, tenemos x2 menos de la fórmula, x1 que sería 7, y eso elevado al cuadrado, más y2 que sería k, y tendríamos k menos de la fórmula 3, y es elevado al cuadrado. Bien, hemos aquí establecido una igualdad de distancia entre dos puntos respecto al centro. Entonces aquí vemos que lo que podemos hacer es elevar al cuadrado ambos miembros. Elevando al cuadrado ambos miembros, así no se altera, se van el cuadrado con la raíz, de igual forma aquí. Y simplemente nos quedaría dentro menos con menos, quedaría h más 3 al cuadrado, más menos con menos sería 7 al cuadrado. Eso será igual h menos 7 y eso elevado al cuadrado, más k menos 3 y eso elevado al cuadrado. Bien, ahora nosotros sabemos que estos son una suma de binomios y aquí
también tenemos una diferencia de binomios. O sea, tenemos que usar esta fórmula cuando tenemos una suma de binomios. Es el primero al cuadrado más 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Y cuando se nos presenta una diferencia o una resta, a menos b al cuadrado es el primero al cuadrado menos 2 veces el primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Bien, reemplazamos. Tendríamos el primero al cuadrado, que sería h al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, que sería simplemente 6h, más el segundo al cuadrado sería 9, más el primero al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo sería 14k, más el segundo al cuadrado sería 7 al cuadrado, 49. Eso será igual. Aquí el primero al cuadrado sería h al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo sería menos 14h, más el segundo al cuadrado sería 49, más el primero al cuadrado, menos 2 veces el primero por el segundo sería menos 6k, más el segundo al cuadrado sería 9. Bien, ahora simplemente pasamos a simplificar. Como es una igualdad, términos semejantes. H cuadrado con h cuadrado se nos van, k al cuadrado con k al cuadrado se nos van, un 49 con un 49 se nos van, incluso 9 con un más 9 se nos van. Y vamos a ver lo que nos queda en este lado. Nos queda aquí 6h, hay un 6h positivo, 14h positivo. Entonces tendríamos aquí 6h más 14k. Al otro lado nos queda simplemente menos 14h menos 6k, ¿no? Nada más. Entonces borramos esto de aquí y aún vamos a simplificar más, ¿no? Vale, ahora vamos a pasar todo esto a un solo miembro. Bien, de este negativo pasamos aquí, tendríamos 6h más 14h menos 6k pasa con más 6k, y aquí permanece 14k como está, y eso igualado a 0, ya que estos pasan a este lado, y nos quedaría de esa manera. Pero vemos que aquí se puede simplificar porque son términos semejantes. Y esto de aquí 20, aquí también tendríamos 20. Bien, aquí borramos entonces en esta parte. Para continuar, borramos esto. Bien, continuamos. Al final, simplificando, nos iba a quedar 20h más 6k más 14k, 20k, y eso es igual a 0. Bien, aquí se nos ha formado, vamos a obtener un sistema de ecuaciones lineales de 2 por 2, porque vamos a tener que encontrar las variables, el valor de h y el valor de k, ¿no? Entonces va a ser esta nuestra primera ecuación. Bien, ahora también conocemos el siguiente dato. Sabemos que el centro está en la recta. Esta recta tiene la ecuación, miren, vemos que esa recta tiene, en esta recta tiene la ecuación x más 2y menos 6. Además, su centro está ubicado aquí, ¿no? Entonces, sabemos que el centro tiene las coordenadas h, k. Y sabemos que este simplemente es x y esto es y. Entonces, como el centro es parte de esta recta, podemos decir que x es igual a h y y es igual a k. Y simplemente reemplazamos aquí, tendríamos x es igual a h, tendríamos h más 2k menos 6, esto es igual a 0, ¿no? Aquí, esto es igual a 0. Entonces el menos 6 pasa al otro lado con más 6. Y nos quedaría de esa manera la segunda ecuación, obtenido el centro y el vértice del centro, ¿no? Entonces tendríamos aquí h más 2k y eso es igual a 6. Todo esto porque el centro tiene las coordenadas h, k. Además sabemos que el centro está en esta recta que tiene esta siguiente ecuación, ¿no? Entonces nosotros simplemente sabemos que h representa a x y k representa a y. Entonces reemplazamos aquí simplemente. Bien, entonces ya tenemos nosotros nuestra ecuación de 2 por 2. Y vamos a aquí usar un método. Vemos que aquí podemos reducir aún más aquí en el primero. O sea, aquí podemos dividir entre 20. O sea, vamos a dividir entre
20. ¿Qué pasa si dividimos entre 20? Nos va a quedar aquí 20 entre 20, h, 20 entre k, 20 entre 20, k es igual a 0. 0 entre 20 sigue siendo 0. Entonces aquí vemos que simplemente podemos multiplicar a la primera ecuación o a la segunda ecuación por un negativo para que se pueda hacer el método de reducción. Pues bien, multiplicamos aquí en este caso la primera ecuación por menos 1. Esta es nuestra primera ecuación y esta es nuestra segunda ecuación. Si multiplicamos por menos 1 quedaría menos h, menos con más, menos k, y menos por 0 sigue siendo 0. Entonces aquí tendríamos h más 2k y eso es igual a 6. Entonces ahora sí podemos hacer la operación. H con h nos van, más 2k con menos k nos quedaría simplemente un k. K es igual a 6. Ya sabemos el valor de k. Bien, ahora nos falta hallar el valor de h. Entonces simplemente reemplazamos aquí en nuestra primera ecuación. Entonces reemplazando tendríamos aquí en nuestra primera ecuación, tendríamos h más k, que sería simplemente k sería 6, es igual a 0, donde el valor de h será igual, más 6 pasa con menos 6. Y listo, ya tenemos las coordenadas del centro. Entonces las coordenadas del centro, h, k, o sea, h, k, sería centro, h vale menos 6. Entonces aquí ponemos el menos 6, y k vale también 6. Ya reemplazamos, podemos borrar esto nosotros. Ahora simplemente nos quedaría hacer lo siguiente. Nosotros nos falta calcular el radio, porque ya conocemos el centro y ya nosotros podemos hallar la ecuación ordinaria, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Como conocemos el centro y la ecuación ordinaria es de la siguiente manera: x menos h y elevado al cuadrado más y menos k y eso elevado al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Nosotros ya conocemos h y k, pero nos falta conocer nosotros radio. Bien, lo que podemos hacer ahora es simplemente reemplazar en esta fórmula para calcular el radio. Bien, entonces vamos a aquí considerar cualquier punto, vos ser el punto A o el punto B. Entonces si nosotros aquí reemplazamos el punto A, o sea, tomando en cuenta el centro con el punto A o con el punto B, en verdad no hay importancia, podemos tomar cualquiera, porque recordemos que el radio es constante. Entonces tomamos el punto A, ¿ya? Entonces el punto A es 7,3 y el centro tiene las coordenadas menos 6,6 y así vamos a calcular nosotros el radio al cuadrado. Podemos tomar también el punto B, no hay problema, porque el radio siempre va a ser constante, o sea, va a ser igual. Entonces tendríamos x, el punto A sería 7, entonces tendríamos 7 menos h, vemos que sería, h sería menos 6, ¿no? Aquí ponemos entonces un menos con menos 6 y eso elevado al cuadrado, más y simplemente sería 6 menos k, que sería 3, ¿no? En este caso 7, x es igual a 7, ¿no? X es igual a 7 y h es igual a menos 6, estamos reemplazando aquí el centro y eso elevado al cuadrado, más y sería 6 menos k, a ver, aquí nos estamos equivocando, primero sería y sería 3, y ahora sí, ponemos el menos k, pero k sabemos que es 6, y eso elevado al cuadrado, eso será igual a radio al cuadrado. Bien, operamos en este lado, tendríamos 7 menos con menos sería más, entonces 7 más 6 sería 13 al cuadrado, más 3 con menos 6 nos daría 3 con menos 6 nos daría menos 3. Menos 3 al cuadrado es igual a radio al cuadrado. Bien, entonces 13 al cuadrado sería 169. Más un número negativo a un exponente positivo simplemente nos va a quedar positivo. Sería menos 3 por menos 3, simplemente nos quedaría 9. Eso será igual a radio al cuadrado. Donde podemos despejar, radio es igual, como es una distancia solo tomamos positivo, tendríamos 179 más 9 sería 178, entonces el radio sería la raíz cuadrada de 178. Bien,
Como ya conocemos el radio, simplemente reemplazamos aquí. Entonces reemplazando tendríamos en nuestra ecuación. Entonces tendríamos aquí nuestra ecuación. Tendríamos x menos h. Pero sabemos que menos h sería menos 6. Menos con menos sería al final más 6 y eso al cuadrado más y menos k, pero sabemos que k es 6, o sea, sería con menos de la fórmula y restar con 6 y eso elevado al cuadrado. Eso será igual radio al cuadrado, que sería simplemente raíz cuadrada de 178 y esto elevado al cuadrado, ¿no? Que es el radio, estamos reemplazando simplemente. Entonces al final se va a poder reemplazar. Tendríamos x más 6, eso elevado al cuadrado, más y menos 6, eso elevado al cuadrado. Esa sería la raíz con los exponentes los van y simplemente nos quedaría 178. Entonces esa sería la ecuación ordinaria de nuestra circunferencia. Bien, entonces si nos pidiera calcular la ecuación general, tendríamos que desarrollar estos binomios y luego igualarlo a cero, ¿no? Bien, eso sería todo.